Buenos días, que la gracia y la paz del Señor estén con ustedes. Le damos la bienvenida nuevamente aquí al estudio bíblico de Capilla Calvario Iglesia del Camino. Soy Pastor Cristóbal García y los que ya nos acompañan, que nos conocen ya, sean bienvenidos nuevamente. Gracias por su compañía y como siempre les pedimos que aparte de sus oraciones nos apoyen en este canal y compartan el estudio si les gusta. También estaremos en YouTube más adelante con este mismo video. También les pedimos que si les prefieren en YouTube nos acompañen allí, que también le den que les guste y que nos acompañen siempre, y le damos muchas gracias. Todo lo que hacemos aquí es compartir la palabra de Dios, estudiándola, escudriñándola, como nos dice, y gracias a lo que hicieron los reformadores hace más de 500 años, que cuando la iglesia se estaba desviando, la religión básicamente llegaron los reformadores y les recordaron en ese tiempo y nos recuerdan a nosotros en este tiempo solamente la escritura, la sola escritura. Y la sola escritura tiene un contexto y tiene un mensaje que no se puede transgiversar. Así que es importante leerla versículo por versículo para entenderla y para saber lo que dice la palabra del Señor. La semana pasada nos quedamos en el capítulo 27, leímos hasta el versículo 38, si se acordarán, los que ya nos acompañan, que ya saben que nos quedamos en el versículo 38, y hoy vamos a leer versículo 39 del capítulo 27, versículo 39 y los primeros 10 versículos del capítulo 28. Y como sabemos, la palabra del Señor no tiene divisiones o no tiene capítulos y no tiene versículos, pero para nuestro beneficio los tiene aquí apuntadas en nuestras Biblias, así que podemos seguirla de esta manera. Además también, mientras lo buscan ahí, ojalá tengan sus Biblias con ustedes para que nos sigan leyendo versículo por versículo. Y siempre cuando nos quedamos en un lugar, ahí le seguimos la próxima vez. Y si ustedes nos acompañan esta vez y les interesa el estudio y quisieran saber cómo lo hemos seguido, gracias a Dios tenemos los videos ahí mismo, aquí en YouTube y aquí en Facebook, que pueden seguir los anteriores de las semanas anteriores. Pueden ir atrás y verlos y oírlos para ver el contexto de lo que estamos haciendo aquí, estudiando la Biblia versículo por versículo. Y ya con eso vamos a pasar a nuestra lectura de hoy. Nuevamente sean bienvenidos. Y del versículo 39 del capítulo 27 empezamos ahí hasta el versículo 10 del capítulo 28, dice la palabra del Señor. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar, si pudiesen la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos, para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento, y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y los demás, parte en tablas, parte en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Estando, ahora el capítulo 28, versículo 1 al 10, dice: y estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de la mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida,
a quien, escapando del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Señor, le damos gracias por su palabra, Señor. Y le damos gracias que podemos leerla y que tenemos la libertad de poderla tomarla en nuestras manos y estudiarla, Señor. Gracias por este lugar, Señor. Gracias por que podemos venir, estar a sus pies, Señor. Le pedimos su Espíritu Santo que nos acompañe, que nos llene para poder entender la palabra de este día, Señor. Sabemos que su palabra es firme y concisa, y ayúdenos a mantenerla en contexto y saber lo que quiere decir para nosotros, Señor. Bendiga pues este estudio, Señor. Glorifíquese usted, Señor, dándonos el entendimiento que necesitamos. Prepare nuestros corazones, nuestras mentes, para poder estudiarla, Señor, acapararla y guardarla y atesorarla en nuestros corazones, como decía el rey David, para no pecar en contra de usted, Señor. Gracias, Señor. Sabemos que somos seres fallidos, Señor. Por eso le pedimos su unción, su presencia, su bendición, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues estando ya estudiando aquí, vimos cómo estaba, después de haber estado por varias semanas a la merced de las tormentas. Vemos que aquí, cuando se hizo de día, vemos la vez pasada que Pablo los exhortó a que comieran, a que se fortalecieran físicamente, porque tenían que esperar la mañana. Y aquí ya vemos que ya todo lo que pasó, los que no creyeron en Pablo, que Dios le había prometido que todos se salvarían, se trataron de escapar algunos, pero no pudieron porque se los impidieron. Y aquí vemos que ya después que los exhortó Pablo a que comieran, a que se fortalecieran, aquí ya se hizo de día. Leyendo los versículos 39 hasta el 43, nos dice la palabra que se hizo de día y no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiesen la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón. E izada al viento la vela de proa, alfilaron hacia la playa, pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Aquí vemos que están saliendo, ya se hizo de día, vieron una playa que estaba invitándolos a que trataran de encallar el barco lo más cerca de la orilla que pudieron. Y vimos cómo cortaron las anclas que habían echado la vez pasada, cuando en nuestro estudio echaron las 4 anclas, cortaron los lazos o las cadenas que traían las anclas, y para que se pudiera mover el barco, y alzaron las velas para dirigirlas hacia la playa. Pero ahí vemos que eso de cuando dice 2 aguas era cuando la corriente se hace remolino, se juntan 2 corrientes y se empieza a remolinar, y hizo encallar al barco. Y vemos cómo los golpes de las olas iban a abrir totalmente, iban a literalmente abrir el barco en 2 o más pedazos. Y ahí vemos cómo, habiendo todo esto,
y la imposibilidad. Los soldados lo que querían era evitar que se escaparan los presos. Y porque ya sabemos por estudios anteriores que ellos eran responsables por los presos, y si alguno se escapaba, ellos mismos podían pagar hasta por su vida, por tal afrenta. Y eso no querían hacer, los matamos y ya no nos preocupamos más porque se van a escapar o cualquier cosa. Pero vemos que el centurión, queriendo salvar a Pablo, vemos que todo esto, el encallado, los pedazos que se hicieron de barco, todo eso, aún la presencia de Dios está ahí. Y solamente por Pablo no mataron a los presos. Una vez más la misericordia de Dios. Y una vez más vuelvo a decir que es mejor andar con un hombre de Dios que con un millonario, porque la bondad, la gracia de Dios para con los suyos alcanza a los demás. Sabemos que Pablo les predicó a esos hombres, pero también sabemos que todos ellos eran criminales. Pero era la presencia del hombre de Dios que le salvó la vida a estos. No podían ellos, no iban a hacer, si no fuera por Pablo, no se hubieran salvado la vida, y los soldados hubieran matado a todos para no tener problemas, sacudirse las manos y no tener que enfrentar la ley ellos mismos porque se les escaparan. Pero vemos aquí la providencia de Dios nuevamente. Y pasando al versículo 44 aquí del capítulo 27 de Hechos, nos dice: y los demás parten tablas, parten cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra, tal como Dios prometió. Llegaron a salvo a tierra todos, y ninguno se perdió. Lucas no lo dice aquí, pero de seguro que Pablo estuvo compartiendo el evangelio con todos los pasajeros. Lo que podemos aprender de esta sección de la Escritura es que las tormentas de la vida siempre revelan la clase de personas que somos. Siempre. Un verdadero carácter de Dios nos indica aquí lo que hizo Pablo. Él es un verdadero carácter hacia Dios. Pero también vemos otras personas como los marineros egoístas que se trataron de salvar a sí mismos, que dijeron: sálvese quien pueda. Esa era la actitud de ellos. Y como siempre vemos que la ley del más fuerte, si el que tenía fuerzas para escapar, lo iba a hacer. Y así es básicamente lo que el mundo hace en estos días. Pero Pablo confió en Dios y obedeció su voluntad. En las peores circunstancias, Pablo tuvo la firmeza de que Dios le dijo la verdad, y en eso confió él. También el propósito de Dios iba a llevar a cabo, pasara lo que pasara. Y a veces nosotros perdemos la noción, porque las tormentas de la vida a nosotros también nos llenan de confusión, y nos llenan de cobardía también, y de egoísmo al mismo tiempo. Pero si tenemos que nosotros confiar en Dios, no hay nada, no hay tormenta, no hay problema, no hay ataque, no hay nada que pueda tapar o ocultar el rostro de Dios en nuestras vidas. No hay nada. No hay nada que tampoco pueda estorbar el propósito de Dios. Pablo recibió la palabra de seguridad. Él le dijo a su siervo que él llegaría a Roma, y Pablo le creyó. Y a veces nosotros perdemos la credibilidad, perdemos la fe, porque las tormentas a veces arrecian. Y sabemos que estamos hablando de sentido figurado en las tormentas. Las tormentas pueden ser cualquier problema que nos pueda suscitar a nuestras vidas. Problemas grandes que nos pueden estorbar y tropezar en nuestro caminar con el Señor. Unos problemas que nos hacen a veces también cuestionar nuestra fe, y cuestionar si Dios de veras está ahí con nosotros. Eso no está mal, porque somos humanos, somos débiles después de todo. Pero sabemos que la firmeza de Dios, en el caso de muchos de nosotros, sobre todo entre más has caminado con el Señor, más te has dado cuenta su presencia en su vida, en tu vida, que Él ha estado allí en las dificultades y que te ha sacado a la playa, figurativamente, a salvo. Y a veces sabemos que Dios tiene ese récord en nuestras vidas, se ha mostrado su favor en nuestras vidas, su misericordia, su favor nos ha dado, pero a veces se nos olvida
medio de las tormentas, perdemos toda oportunidad de glorificar a Dios en ellas, por cosas de nuestra cobardía, por nuestra debilidad, por nuestro egoísmo propio también, que a veces nos decimos, ¿por qué? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué tanto problema? ¿Por qué y nos fallamos en darle la gloria y el honor a Dios en el medio de esos problemas? Pablo nos da el ejemplo de que él glorificaba a Dios en medio de las tormentas. Siempre le dio la gloria a los demás, le dio la gloria de Jesucristo a los demás, que Él era su Señor y su Salvador. Pablo era el hombre más valioso en ese barco. Él sabía cómo orar, tenía fe en Dios y tenía acceso a Dios. Y eso es lo que tenemos nosotros si somos cristianos. Tenemos la fe que Él mismo nos da, como dice en Efesios. No es nuestra fe propia de nosotros, es la misma fe que Dios nos dio para que nadie se gloríe, dice la palabra en Efesios 2. Pero también tenemos que recordar eso, cómo orar. La oración es lo más grande que Dios nos ha dado y es lo menos que hacemos algunas veces. La oración, la fe que Dios nos ha dado y el acceso a su Hijo Jesús que tenemos, también lo tenemos todo para superar las grandes tormentas. Y muchas veces esas tormentas nos ayudan, porque muchos dicen, bueno, lo que no te acaba, lo que no te mata, te hace más fuerte. Pero aquí vemos que también lo que no te destruye te hace ver tu cobardía, hace ver tu falta de fe y hace ver tu egoísmo, te hace ver las cosas que no las tomas en serio de Dios. También el titubeo, cosas, tienes un caminar muy ligero con el Señor, no te das completamente a Él. Eso es lo que nos enseñan las tormentas. Y siempre el Señor se va a mostrar con sus hijos, nunca nos deja. Y así lo probó con Pablo en esta situación. Ya pasando al versículo primero del capítulo 28, dice, ya estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Así que ya estaban muy cerca ya de Italia, de Roma. Era una isla llamada Malta, que algunas autoridades dicen que, unos historiadores más bien, y unas autoridades bíblicas dicen que se llamaba Melita, la cual hoy en día se conoce como la Bahía de San Pablo. Y esa fue muy famosa o muy nombrada en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, porque era un lugar estratégico de ahí, lo que estaban, era muy bombardeado también esa Bahía de San Pablo. Pero eso es parte histórica, porque sabemos que sí existe. Y el incidente del naufragio, en esta ocasión nos podemos enfocar en que este incidente, de hecho, todos los que estaban a bordo llegaron a salvo. Y es la milagrosa obra de Dios en todo esto. La isla Melita o Malta, como se llama aquí, podemos ver las providencias de Dios y la vida del apóstol Pablo. Que no se nos olvide que todo lo que está escrito aquí es para nuestro aprendizaje. Por eso es importante, como les digo al principio y casi siempre se los digo, que el contexto de la palabra de Dios es muy importante. No podemos transgresarla, no podemos erróneamente hacerla decir lo que nosotros queramos, pero tenemos que mantener el contexto. Esto vemos que aquí los comentaristas bíblicos dicen que Malta quiere decir refugio, y eso es lo que se convirtió, el refugio de Dios para estos hombres a causa de Pablo. Y vemos aquí ya llegando ahí todos maltratados, zarandeados por el mar. Les puso una buena, como decimos comúnmente, una buena zarandeada. Y vemos aquí el versículo 2, dice, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Así que estaba lloviendo. Acordémonos cuando estudiamos las veces pasadas que era tiempo de invierno,
y que era muy mal tiempo para navegar, para viajar en barco, pues ahí vemos que era tiempo de invierno, llovía y estaba haciendo muchos fríos. En otras versiones aquí, en este versículo 2 del capítulo 28, algunas versiones dicen que eran bárbaros los habitantes de allí, pero no es que quisieran decir que eran salvajes o indígenas de ninguna manera. Lo que quería decir, y eso es lo que se usaba también, y lo usaban mucho los romanos en sus conquistas, que se iban por todo de Europa, a todos los que no hablaban griego les decían bárbaros, y era una manera muy común de decir porque no hablaban el griego. Así que nomás era para identificar. Lucas, aquí el escritor del libro de los Hechos, claro, por obra del Espíritu Santo, no es que los esté menospreciando, que les dijera salvajes de ninguna manera, solamente bárbaros porque no hablaban el lenguaje griego. Y aquí podemos ver como un acto de amabilidad, porque dice que con no poca humanidad. Era la humanidad, se mostraron esos hombres en necesidad, zarandeados, débiles quizás, todos mareados por el trajín del naufragio. Pues les prestaron amabilidad y la cortesía. Era como los paganos. Podemos ver que una vez más los paganos ofrecían esa clase de cortesía y amabilidad para estos hombres. Y recordemos que son la cantidad de 176 personas, 176 hombres que arribaron a esa isla, y muchas de estas personas eran criminales que habían sido enviados, como estudiamos la vez pasada, en que iban a Roma para ser castigados ya. No eran como Pablo, que iban a ir al juzgado. Ellos ya iban para recibir su castigo. Y como les digo, muchos los usaban como para entretenimiento en los coliseos. Y para eso iban ellos ya a recibir la muerte. Así que, pero ellos, aún así, criminales y no criminales, recibieron la misma cortesía, recibieron la misma atención y compasión. Y les sirvieron, esta gente pagana les sirvió a ellos, encendiendo un fuego para que se calentaran. La apariencia de estos náufragos quizás, no nos dice aquí, pero la apariencia había sido muy demacrada, y se compadecieron de ellos, se llenaron de compasión. Después de haber sido zarandeados por todas estas tormentas y la falta de comida, ha sido muy, muy difícil, y el aspecto de veras muy, muy mal. Pero les prestaron esa atención. Muchas veces Dios usa a los paganos para ayudar a sus hijos. En este caso a Pablo, claro. Sabemos que Pablo y Lucas y el otro acompañante, que se me olvida su nombre, pero eran por lo menos 3 cristianos ahí. Pero les dio favor por acompañar, porque ellos iban entre ellos. Y vemos aquí como en el versículo 3 nos dice que Pablo recogió algunas barañas o ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Primero que podemos ver aquí, que Pablo no es como ningún otro pastor, sobre todo los de hoy en día. Los pastores de hoy en día se creen que se merecen todas las plentesías, el servicio de los demás, que ellos se pueden sentar y gozar de que los demás les sirvan. Se les olvida a los pastores que ellos también son siervos. Y aquí nos da el ejemplo Pablo, que él pudo decir, bueno, yo les ayudé, por mí están vivos, desgraciados. Así que yo me voy a sentar, me voy a acomodar en el lugar más cómodo, ustedes arrimen el fuego para que me caliente, porque después de todo me deben sus vidas. Pero él no hizo eso. Él se puso también a hacer su parte, a servir. Y eso es un verdadero siervo de Dios. No como los de hoy, que son muy populares entre la gente. Y es la tendencia que tiene la gente de elevar a los pastores, cuando los pastores son siervos de Dios solamente. Pero ahora hoy en día eso se les sube la fama y se creen que se merecen todo porque predican la palabra de Dios, pero no aprenden de Pablo nada. Y como les he dicho, conozco muchos pastores que su personaje favorito bíblico es Pablo, pero nunca lo imitan. Aquí vemos como Pablo, él nuevamente, después de todo lo sucedido, de que por él sabe que por él están vivos todos,
Él hubiera podido sacar provecho de eso, pero nunca lo hizo. Él se puso también a hacer algo, a ayudar, también a servir, ayudando a recoger ramas para el fuego. Porque nunca hay trabajo pequeño para el siervo de Dios. Y ahí se notan quién es un verdadero siervo. Porque hay unos que nomás se preparan un estudio bíblico, lo hacen la semana, la gente hasta los idolatra, los alaba, los pone en un pedestal y eso está muy malo para un pastor. Aquí vemos el ejemplo de Pablo nuevamente. Y por eso escribió Filipenses Pablo. En el capítulo 2 de Filipenses, los versículos 1 a 13, y son varios versículos, pero es importante que los leamos todos por el contexto de nuestro estudio. Ahí Pablo dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores de él mismo. ¿Cuántos pastores hacen eso? Yo no conozco muchos. Es más, no conozco que pongan superiores a los demás. Y dice, continúa, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Esto es lo que está diciendo Pablo. No es que él solamente está siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Pero Jesucristo fue el primero que nos puso el ejemplo. Y ese es el ejemplo que tenemos que seguir. Continuando en el versículo 6 aquí de Filipenses 2. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte en la cruz. Ese es el ejemplo de Jesús. Él, siendo Dios, se humilló, se hizo humano. Y Él, todos los milagros que están grabados en nuestras Biblias, Él todos los hizo para beneficio de los demás. Él nunca hizo un milagro para sí mismo. Y eso es lo que está diciendo aquí Pablo, siguiendo el ejemplo de Él y exhortando ahora a otros que sigan el ejemplo de Jesucristo. Porque Él fue obediente hasta la muerte en la cruz, siendo Dios mismo. Se humilló. Continúa del 9 adelante, dice aquí del capítulo 2 de Filipenses: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, amados, dice el 12 hasta el 13, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino con mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Eso me encanta a mí, porque así deberíamos tener y guardar nuestro caminar con el Señor con temor y temblor. Aquí no dice con miedo a ejercerlo, no dice con miedo a predicar su palabra, pero con el temor de fallarle a nuestro Señor. Mientras tengamos el temor de fallarle al Señor, tengamos ese temor y temblor de fallarle, vamos a continuar haciendo su voluntad de Él. Porque dice el 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que es Dios el que nos lleva a hacer eso. No somos buenos porque nosotros somos buenas personas. Como dicen, mira, se va a ganar el cielo, qué buena persona es, cuánto da, cuánto ayuda a la gente. No es eso, es el Jesucristo el que nos lleva a hacer eso. Es porque amamos a Jesús que lo hacemos, no porque queremos ganarnos nada. Él ya nos lo dio gratuitamente porque Él murió siendo obediente en la cruz para nuestro beneficio. Ella lo consumó Él. Como Él dijo en la cruz, consumado es. La salvación ya está hecha para todo aquel que acepte la salvación. Y eso es lo que está diciendo Pablo aquí, que se hace por su buena voluntad, haciendo la voluntad de Dios.
Por eso me gusta leerlo seguido, porque esto es magnífico. Y podemos también entender el corazón de Pablo, por qué hacía lo que hacía. El versículo 4 nos dice: cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapando del mar, la justicia no dejará vivir, no deja vivir. Diciendo, este se le escapó al mar, pero es tan malo, tan criminal, que la justicia divina, como digan, pero estos nos dicen que ellos adoraban dioses paganos, y tenían un Dios de la justicia. Por eso dijeron, la justicia no deja vivir. Así que ya dijeron, no, pues no lo pensamos así, ¿verdad? Mucha gente pensamos de los demás así. Oh, este hermano está sufriendo tanto y está pasando por tantas dificultades, que algo ha de haber hecho. Por algo ha de ser. Se lo merece. Son castigos de Dios. Pero eso es totalmente falso. La gente cristiana sufre. A lo contrario que dicen los predicadores de la prosperidad, aquellos engañadores y farsantes, la gente cristiana sufre. Y a veces sufre mucho, demasiado. Y solamente, como decir lo que Pablo, el corazón de Pablo, decir, ¿cuál es tu voluntad, Señor, en todo esto? Pero a esos, dicen a estos aquí, se le escapó al mar, no lo ahogó el mar, pero la justicia la está llegando. Mira, lo mordió la serpiente. Esto me recuerda, ¿se acuerdan en Listra, el capítulo 14, cuando lo leímos, aquellos que han estado con nosotros? Cuando la gente decía que Bernabé y Pablo eran dioses, que Bernabé era Júpiter y que Pablo era Mercurio, que los decían dioses, pero que llegaron los judíos y los convencieron a que apedrearan a Pablo. Así está la situación aquí. Vamos a ver lo que continúa diciendo, versículos 5 y 6 dice: pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer, dijeron que era un dios. Aquí fue al revés que en Listra. En Listra primero decían, porque él sanaron un cojo, se acordarán que Pablo sanó un hombre cojo, y decían, oh, un dios, este es Júpiter y el otro es Mercurio, y son dioses que bajaron en forma de humanos, y que al ratito llegaron los judíos y dijeron, no, estos hay que apedrearlos, y pum, le dieron una buena pedriza a Pablo, que lo mataron, se sacaron muerto de ahí de Listra. Pero aquí es al contrario, primero este es un criminal, se merece que lo haya picado la víbora para matarlo por justicia divina. Pero no, aquí ya la cambiaron, no le pasó nada, esperaron, dice que el versículo 6, que esperaron mucho rato y no le pasó nada. Te dijeron, no, este hombre es un Dios. Wow, pero era la promesa de Dios que sigue en pie. Ni una víbora va a parar o va a detener la voluntad de Dios, ni va a estorbar los planes de Dios tampoco. También en nuestras vidas hay víboras, hay cosas que nos pretenden hacer daño, y si nos enfocamos en ella, nos van a apartar de la voluntad de Dios. Cuando llegan esos piquetes, esas víboras, porque eso es lo que el enemigo usa. El enemigo es una serpiente. Como dice 2 de Corintios, como dice Pablo ahí en el capítulo 11, versículo 3 de 2 de Corintios, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Dios. Lo que Pablo está diciendo a los corintios aquí es que si han recibido la palabra, pero hay un enemigo que engaña, y si se dejan engañar de él, entonces los va a extraviar, se van a desbalagar de lo que es la consistencia del caminar con Dios. Y eso sucede. Acordemos que también Pedro dice en 1 de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y ese león rugiente y ese adversario, diablo, él no tiene bondad de nadie, no tiene misericordia de nadie, va a destruir y va a tumbar, porque va a destruir. Eso es lo que quiere hacer, engañar y estorbar. Pero eso
Y me gustaría comentar, parece que, no estoy seguro, pero fue en Texas, en Amarillo, Texas, o en el oeste de Texas, había unos pastores o atendedores de unas iglesias en unos ranchos, y estos hombres manejaban las víboras de cascabel, muchas con un rodeo, y las manejaban, las agarraban, y que ellos tenían confianza en Dios. Por cierto que muchos murieron, pues lloraron muchos por las muertes de ellos, pero murieron tontamente, porque eso no es entender, por eso no es importante el contexto de la palabra de Dios. Ellos totalmente se equivocaron. Estos hombres que manejaban las víboras de cascabel no tenían por qué hacerlo, pero ellos, según mostrando su fe, muchos de ellos murieron y salieron en las noticias. Era antes de los videos virales, eso se hizo viral, pero en las noticias, que los pastores ahí salían con las culebras ahí en el oeste de Texas, manejando estas clases de víboras de cascabel. Pero eso no era, ellos decían que era como un acto de fe, pero podemos ver que realmente no entendían las escrituras. Ellos asemejaban lo que Pablo le pasó, pero era hacer la voluntad de Dios. Y no tientes a Dios, dice su palabra. No lo tientes. Pero como cristianos tenemos que estar a la alerta constante por los que ya nos dice 2 Corintios 11:3 y la primera de Pedro 5:8. Tenemos que estar a la alerta constante para no ser destruidos y desviados de Dios por el enemigo. Así que con eso también tenemos que tener en mente que somos observados. Tenemos que usar todas las oportunidades para magnificar el nombre de Jesucristo en nuestras vidas, porque la gente nos está viendo. La gente está viendo cómo actuamos, sobre todo aquellos que nos declaramos cristianos, cómo actuamos. ¿La gente en realidad nos importa? ¿O nos importamos más nosotros? ¿O somos más importantes nosotros? ¿O el egoísmo es tan grande en nosotros que los demás no importan? Eso es lo que podemos ver aquí, que a Dios le importan todos, hasta los criminales, como vemos aquí. Y usa su poder para darle salvación a ellos también. Todos no están, ni uno que tenga vida en este mundo está lejos de la salvación de Dios. Así que tenemos que ver que el enemigo nos va a tratar de impedir llevar el evangelio a ellos, pero nada nos tiene que impedir. Yo creo que vamos a regresar a estos 2 versículos la próxima semana, porque nuevamente no tenemos tiempo para terminar todo hasta el versículo 10, pero como siempre regresaremos la próxima vez y le seguiremos donde nos quedamos. Versículos 7 y 8 dice: en aquellos lugares había propiedades de un hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Sí, voy a tener que alargarme un poquito en estos 2 versículos porque son muy importantes de acuerdo al contexto de ellos. Podemos ver que este hombre importante de esta isla los recibió también, que a todos les dio 3. ¿Se imaginan? 176 personas 3 días. Sí tenía con qué alimentarlos y hospedarlos. Pero más que eso, recibieron el favor nuevamente por causa de Pablo. Y vemos aquí que en el versículo 8 es lo que quería yo tocar, que es muy importante, porque dice: el padre Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y disentería, y entró Pablo al verle, y después de haber orado, dice, después de haber orado, entonces fue cuando le impuso la mano, pero antes de eso él oró. Que vemos aquí que Pablo oró y después le puso las manos al padre de Publio. ¿Y qué oró? ¿Que por qué oró antes? Porque podemos ver que él oró por él mismo y no egoístamente. Él oró para saber si era la voluntad de Dios que Pablo impusiera manos sobre ese hombre y lo sanara. Tenemos que ver esto en contexto también. Él no lo hizo: yo lo sanaré y la próxima semana regresaremos aquí, si Dios permite, volveremos aquí. Pero eso es para decir que él
Pablo no lo hizo con su propio poder, o que le decía, Dios me va a oír y lo va a hacer. Él oró antes de hacerlo. Le oró a Dios que si era su voluntad, que Él le impusiera manos. Porque Pablo todo ese tiempo está representando a Dios. Y Pablo lo que no tiene ese temor y ese temblor del que menciona en Filipenses. Ese temor y ese temblor lo usó aquí orando antes de imponerle manos al padre de Publio. Y eso es muy importante que entendamos para aquellos que hacen sus cruzadas. Pero hablaremos de eso la próxima vez si Dios quiere. Por lo pronto ahí nos quedaremos. Les pido y les ruego que nos tengan en sus oraciones, por favor, que nos apoyen con compartir el video y que también nos vean en YouTube con este mismo nombre, Capilla Calvario Iglesia El Camino. Nuevamente, para aquellos que nos ven por primera vez, yo soy el pastor Cristóbal García. Nos veremos la próxima vez. Muchísimas gracias por acompañarnos y que el Señor los bendiga grandemente. Vamos a orar. Señor, le damos muchas gracias por su compañía aquí, Señor. Gracias por hacernos sentir su presencia, su Espíritu Santo, Señor. Mi oración es que los que están viéndonos a través de este video también sientan su presencia, Señor. Que les sirva de algo este estudio, Señor. Yo no sé hablar, no sé hacer nada, no tengo ningún clase de don, pero todo viene de usted, Señor. Usted es el que hace la obra, usted es el que extiende su palabra para que la entendamos. Su Espíritu Santo es el que logra hacer todo esto, Señor. Le pido y le ruego que la gente pueda entender, que pueda recibir esta palabra, Señor. Que le pido también que sane a los enfermos, Señor. A la gente que usted nos hace saber que están enfermas, les pedimos por ellos. Especialmente en este día le pedimos por el pastor Tar, Señor, que está en la cirugía. Se lo levantamos, Señor, que usted lo sane, que lo ayude, que le dé su favor y su gracia para él y su familia, Señor. Y aquellos que están sufriendo por esta dificultad, Señor. Por todos los que están enfermos, que nos están viendo. Por todos los que tienen necesidades, por todos los que tienen esas tormentas y esos problemas en sus casas, Señor. Sea con ellos, bendígalos, ayúdalos, Señor. Ténganlo de su mano, Señor. Por favor, le pedimos todo esto sabiendo que usted nos escucha, Señor. En el precioso, poderoso nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tenga una buena semana sirviendo al Señor. Nos veremos la próxima semana si Dios quiere. Que la gracia y la paz del Señor abunden en sus hogares. Hasta la próxima.